Amazonas presenta Hora 25. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Se han cumplido 100 días de la presidencia de Lenín Moreno. La tradición establece que es un buen tiempo para hacer las primeras evaluaciones y balances. Este periodo ha estado cargado de tensiones. El diálogo ha sido el componente sustancial de la gestión inicial del presidente Moreno. Habrá que sumar la declaración magnífica hecha por el presidente de luchar de modo frontal contra la corrupción con la frase "caiga quien caiga". No podemos dejar de mencionar la evidente discrepancia sobre la mesa servida, por ejemplo, y la suspensión de funciones al vicepresidente Jorge Glass. Los niveles de tensión han subido notablemente entre el presidente actual y el exmandatario Correa. Frases como mediocre y desleal o decirle solapadamente bestia a Correa han quedado marcadas en la memoria nacional. El escenario a esta hora tiene crispaciones en aspectos como la corrupción, la definición política con consulta popular o un acuerdo parlamentario para el gobierno. La crisis económica con una incertidumbre que desgasta la estabilidad social. Lenín Moreno ha llegado a tener, según una encuestadora, más del 80% de la aceptación nacional, hecho que no se ha registrado desde hace 28 años. 3 prominentes figuras de Alianza País renunciaron al gobierno. Hoy vamos a tener un diálogo, un formato poco usual en la televisión nacional. Esto es contraponer tesis. Vamos a enfrentar posiciones. Está aquí en el estudio de nuestro canal Ricardo Patiño. Ricardo Patiño es el segundo secretario de Alianza País. También nos acompaña el general Paco Moncayo. Él, como ustedes saben, fue candidato a la presidencia de la República. Agradezco entonces la participación de Ricardo Patiño y Paco Moncayo. Natalie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Tal como dijo Andrés, en los primeros 100 días de gobierno, la estrategia política de Lenín Moreno fue desvincularse del correísmo y crear una imagen propia que le ha permitido gozar del 80% de popularidad, según varias encuestadoras. Su ruptura con el vicepresidente Jorge Glass, sospechoso de corrupción y aliado de Correa, fue un punto clave para mostrar su interés en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no todo es miel para Moreno. Alianza País está dividida y con diferencias sin procesar, por lo que es la primera vez en la historia que un presidente carece del respaldo absoluto de su partido político. El divorcio político en Alianza País ha sorprendido a todos. No pasaron los primeros 100 días del mandato de Lenín Moreno y ya el expresidente Correa había llamado a sus adeptos a desafiliarse del movimiento para formar uno nuevo. De a poco, toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva. Se respira libertad y eso es maravilloso. Lenín Moreno se ha distanciado del correísmo con gestos tan simbólicos como sentarse a hablar con sectores que habían sido vetados por el expresidente, como la banca y empresarios, indultar a líderes indígenas y encargar la gestión de los medios públicos a periodistas independientes. A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, les pido que ejerzan su libertad de expresión, que ejerzan su derecho. En estos 100 días de gobierno, Moreno ha dejado claro que tiene su propia agenda. En uno de los diálogos con empresarios, Moreno pidió evitar que la bestia aparezca en el 2021, fecha de las próximas elecciones presidenciales. Medio tratando con la mecánica cuántica de sacar del encriptamiento. Y no sé, el 6-6 me da 2021, no sé por qué. Las profecías, lejos de lo que cualquiera puede pensar, no es para que se cumplan. No. Las profecías son para que no se cumplan. Alianza País, en medio de la disputa, envió una delegación a Bélgica para buscar solución al impasse entre sus líderes. Moreno no tardó en decir que no había solicitado ninguna mediación.
Poco después, 3 colaboradores claves del correísmo que se mantenían a su lado renunciaron: Ricardo Patiño, Paola Pavón y Virgilio Hernández. Las alusiones a la mafia, por ejemplo, me parece que no son adecuadas. En el movimiento Alianza País hay una profunda fractura, eso es evidente. Y no puede ser que a costa de esta lucha contra la corrupción se desprecie, se deprecie todo lo realizado por la Revolución Ciudadana. La relación política de Lenín Moreno con los legisladores oficialistas ha sido tensa y llena de críticas. El diálogo a veces parecía que se hacía con quienes querían imponer una agenda que perdió en las elecciones. El partido, desde mi punto de vista, se seguirá desgranando. Las diferencias en Alianza País comenzaron con la supuesta entrega a los Bucarán de la administración de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL, la crítica de Moreno al monto de la deuda pública y los anuncios de aplicar una cirugía mayor a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción, eso es lealtad con los principios y con la patria. El retiro de las funciones encomendadas al vicepresidente Jorge Glass fue el punto de quiebre entre Moreno y Alianza País. Me han quitado las funciones por pedido de Abdalá Bucarán, por pedido de Guillermo Lazo, por pedido de los grandes empresarios. Nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos. Que muestren, pero con pruebas, si Jorge Glass recibió 20 centavos. Esta semana el presidente Moreno asomó el llamado a una consulta popular. Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. La sola mención de una consulta popular levantó otra polvareda en Alianza País. Ricardo Patiño dijo que el bloque estaría analizando la posibilidad de poder aplicar la muerte cruzada. Bien, vamos a iniciar entonces este diálogo aquí en el estudio de Teleamazonas. Quiero señalar que no tendremos un formato extremadamente rígido respecto a los tiempos, pero voy a pedir a los panelistas que hagamos intervenciones cortas y vamos a provocar sin duda una contraposición de ideas que va a enriquecer este debate. Vamos a empezar con temas de carácter político y también vinculaciones con el asunto de corrupción. El actual mandatario, economista Patiño, tiene una aceptación que supera el 80%. Ese apoyo tan alto es una expresión del cansancio del país frente al correísmo. ¿No sería más democrático dejar gobernar y provocar autocríticas al interior para reconocer las falencias del legado correísta? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, general Moncayo. Bueno, hay que decir algo que es importante. Si esas cifras fueran ciertas, en buena hora, que las aproveche el presidente Lenín Moreno, que las aproveche para llevar adelante el programa de la Revolución Ciudadana. Porque si teniendo cifras tan altas, podría tener mucha legitimidad para llevar adelante el proyecto de la Revolución Ciudadana. Porque ese proyecto fue el que ganó en las elecciones. No hay que olvidarlo. Aunque actualmente parecería recibir el presidente Lenín Moreno mucho respaldo de la oposición, de toda la oposición, desde Guillermo Lazo hasta todos, incluso el general Paco Moncayo, que le hizo una felicitación al presidente Lenín Moreno, la oposición en pleno. Pero quedemos claros, quien ganó las elecciones fue el proyecto de la Revolución Ciudadana. Es lo que ofreció el presidente Lenín Moreno, lo dijo con absoluta claridad, lo reiteró el mismo 24 de mayo, dijo el presidente Lenín Moreno: yo voy a continuar con el proyecto de la Revolución Ciudadana que no es Revolución Ciudadana, es una leyenda, y que ha tenido como líder histórico y el mejor presidente de la República, así lo dijo, el mejor presidente que ha tenido la historia del Ecuador ha sido Rafael Correa. Por tanto, si el presidente Lenín Moreno tiene esas cifras tan altas, en buena hora, aprovéchelas para impulsar el proyecto de la Revolución Ciudadana, que implica, permíteme solo un segundo más, en pocas palabras, aumentar los derechos, consolidar, ampliar los derechos de la ciudadanía, que es lo que hizo la Revolución Ciudadana durante sus 10 primeros años. Muchísimas gracias, economista. General, por favor. Bueno, yo estoy gratamente sorprendido
con la actuación de Lenín Moreno. Y les digo por qué. Porque él está recuperando el proyecto de Alianza País. Y para recuperar el proyecto de Alianza País hay que descorreizar al país. Voy a leer el proyecto como nos presentaron en el 2007. Dicen que es una revolución ciudadana donde la profesión del periodista no sea de las más arriesgadas por las distintas formas de intolerancia desplegadas desde las instancias del poder político o económico. Si vuelve a eso, Lenin, aplausos. ¿Qué dice? Donde el respeto a la opinión de los contrarios, a la disidencia y a la crítica esté garantizada. Un país alegre, optimista, propositivo, en el que recuperemos la risa, sin liderazgos individuales, sin el mejor presidente del mundo, el caudillo, el líder, el inspirado, el iluminado. Eso dice aquí. Es el plan de gobierno. Es el plan de gobierno. Pero esas son las palabras, por si acaso, las palabras de Lenín Moreno. Yo no estoy diciendo, porque usted dice con mucho aspaviento que sin grandes líderes. Yo decía solamente que lo dijo Lenín Moreno, con todo respeto general. Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Bueno, pero muchos lo dicen. Bueno, pero el propio presidente Lenín Moreno lo dice. Sino en liderazgos colectivos, sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad. Yo en estos 10 años no he visto humildad, he visto prepotencia, he visto abuso, he visto maltrato, he visto descalificación. He visto dividir al país entre los que piensan como yo pienso y los demás. Eso, Lenín Moreno, tiene que terminar para recuperar el proyecto original de... Bueno, economista, yo agregaría un tema más para conversar, para provocar el diálogo. Lo que el general ha dicho. Sí, con el elemento que yo le propuse en la pregunta, que yo le dije, ¿por qué no dejarlo gobernar y provocar autocríticas al interior de Alianza País? Claro, reconocer las falencias del legado correísta. A ver, pero en primer lugar hay que decir algo, ¿no? En primer lugar me alegro mucho, general Paco Moncayo, que usted esté de acuerdo con nuestro programa. Usted lo ha leído con tanto énfasis y con tanta convicción que me alegro que tengamos coincidencias. Mire usted que por el tuit que mandó Andrés parecía que nos íbamos a pelear aquí. Estamos encontrando coincidencias. Usted dice que está de acuerdo con el programa de la Revolución Ciudadana y eso nos alegra mucho. Ojalá algún día usted también esté dispuesto a integrarse a nuestras filas, porque usted cree en el programa. Dice que hay algunos errores, pero bueno, tal vez en el que más enfatizó es que en los 10 años se ha provocado división, prepotencia, falta de diálogo. General Moncayo, con todo respeto, nunca antes en este país se escuchó tanto al pueblo, que es distinto. Antes se hablaba con las oligarquías, no se hablaba, mandaban las oligarquías. Y entonces se hacían diálogos, se tomaban cócteles, cafés, conversaban y mandaban. ¿Quién mandaba? Sino la banca en los últimos años de los gobiernos de la partidocracia. Nunca hubo otra persona más que un banquero en el Ministerio de Finanzas, en la Junta Monetaria, en la Junta Bancaria. Estaban los banqueros. No habían personas que con conocimiento de la academia, con información o con experiencia hubieran puesto las reglas del juego para que la banca no destroce al Ecuador. No es que ahora solamente hay suficiente diálogo, es que ahora hay respeto por el pueblo, respeto por la ciudadanía, que antes no lo había. Antes securitizaron la deuda, destruyeron al país con el feriado bancario, destrucción que todavía sigue cobrando víctimas en el extranjero y en el país. Eso es lo que había. No queramos volver al pasado, general, por favor. No queremos volver a ese pasado. Y a los periodistas ha habido respeto, por supuesto, pero también para la ciudadanía. Cuando se habla de libertad de expresión, no podemos decir que tengan libertad de expresión solamente los dueños de los medios de comunicación o los periodistas para decir lo que les da la gana. ¿Por qué no les gusta que haya una ley de comunicación? Porque ahora tienen la obligación de rectificar. Y esa obligación antes no se tenía. Ok, muchísimas gracias, economista. Gracias. El tema de la corrupción quiero plantear a continuación, sin perjuicio de que comente. La idea o sensación de la ciudadanía es que Alianza País y toda su estructura protege al vicepresidente.
¿Es posible pensar que había todo un andamiaje que se creó durante esos 10 años para provocar corrupción? Yo creo que sí. Y puedo objetivamente decir las razones. Nada de subjetividades. En primer lugar, digo, claro que el proyecto del 2007 era un excelente proyecto, pero ese proyecto no implicaba que el poder le meta la mano a través de la función de participación ciudadana y control a todos los organismos que tenían el deber de controlar la corrupción, pues. Si yo tengo fiscal propio, si yo tengo jueces propios y lo puedo demostrar, yo nada de lo que hablo lo digo sin fundamentos. Entonces se tomaron el control. Después se tomaron la justicia. Cuando estuvimos en contra de Correa de frente, cuando dijo le voy a meter la mano a la justicia. Ahí están. Lean el informe del juez Baltasar Garzón, cómo demuestra que se manipuló para tener una Corte Nacional a gusto del presidente Correa. Ahí está el informe, lean, para no hablar de los tuits que hoy conocemos y la noticia del Comercio de hoy, que hubo influencia en 17 juicios desde el poder sobre los jueces. Claro que era un buen proyecto entonces, antes de que le metan la mano a la justicia, para la corrupción. Ricardo, por favor, ¿cómo hicieron la ley de empresas públicas? En las empresas públicas, sobre todo el sector estratégico, había pues un representante del Comando Conjunto, un representante de los trabajadores. Ustedes pusieron esa ley en el directorio, un representante del presidente, el ministro del ramo y el representante de Semplades. Correa, Correa y Correa. Todo el desbarajuste que ha pasado es en gran medida porque no hubo otras miradas para poder observar lo que estaba pasando al interior de Petroecuador y de otras organizaciones. Gracias, general. Economista. Solamente para aclarar, porque ya son dos veces que se ha dicho de parte de los representantes del canal. Primero, la querida compañera que intervino dijo sospechoso de corrupción y tú decías, preguntémonos si está protegiéndose al vicepresidente. Es decir, están juzgándolo, ustedes lo están juzgando sin ninguna prueba. Además, sin ninguna prueba. Estamos hablando de sospechoso de corrupción y por otro lado de proteger al vicepresidente. Lo contrario. Y lo demuestran las decisiones que tomó el bloque, la decisión que tomó el bloque en su última ocasión. Y por pedido del vicepresidente. ¿Me quieren enjuiciar? Dejen que me enjuicien. Yo voy a demostrar mi inocencia. Lo ha dicho Jorge Glass. Y el bloque en su totalidad dijo, adelante. Aunque esos supuestos fundamentos o indicios realmente no tienen ni pies ni cabeza, pero está bien. Si la justicia lo quiere procesar, que lo procese y que él demuestre su inocencia. ¿Por qué no el juicio político, por ejemplo? ¿Por qué no el debate antes de la votación, por ejemplo? Pero ¿por qué? Bueno, a mí no me pregunte cómo se maneja. Usted me señala que me cuestiona de que yo he señalado que se lo está protegiendo. Está bien, pero a ver. Le planteo dos temas concretos. Respecto a que se debata o no en la Asamblea, yo no puedo saber cuándo se debate, cuándo no se debate, depende del presidente de la Asamblea, depende de los asambleístas. Yo no te puedo contestar eso. Pero respecto a por qué no el juicio político, pero lo mejor, siempre han reclamado eso. ¿Por qué hacen juicio político y no un juicio penal? Vayan al juicio penal. Están haciendo un juicio penal, porque en el juicio político tú puedes decir lo que sea, tirarlo con ventilador y digamos, linchar a cualquier persona en el juicio político. Mejor en la justicia ordinaria, en la justicia penal, con el fiscal y con las pruebas y con los defensores y con los acusadores, con todo el mundo, que lo hagan y que sea el propio vicepresidente Jorge Glass el que demuestre allí su inocencia. Entonces, si después de que demuestra su inocencia le quieren hacer un juicio político, que se lo hagan, pero sobre bases objetivas. ¿Pero usted cree que hay una justicia proba, adecuada, independiente? Por supuesto. ¿Lo que ha dicho el general? Por supuesto que hay esa justicia. El general hablaba del informe de Baltasar Garzón. Por favor, general, hay que revisar ese informe. Ese informe no dice lo que usted dice. No dice Qué pena, que el presidente... lo habría traído. Bueno, yo hablé con Baltasar Garzón, era asambleísta cara a cara. Lo que pasa que llegó ese informe cuando ya estaba conformada la Corte Nacional. Por favor, ¿cómo puede un juez sacar 0 en la entrevista y otro 10? Y
Ya tenemos ahora sí los cuadros, pues, de cuáles eran los candidatos que no podían jamás ser jueces, cuáles eran los candidatos cercanos al gobierno que tenían que ser los jueces. Ya no estoy yo siquiera diciendo nada novedoso, es algo que todo el Ecuador lo ha conocido. Es importante por lo mismo, para que todo funcione, se requieren instituciones, se requieren principios, para que haya este derecho fundamental en la vida de las sociedades, que es la presunción de inocencia, se requiere jueces independientes. Ok, general, sí. Presunción de inocencia que parece que con reglas no hay. Pero yo quiero referirme a lo que nos habías invitado. Realmente yo creo que es muy importante hablar de los 100 primeros días y de qué es lo que debió haberse hecho. Porque esto es lo que todos los ecuatorianos estamos esperando en este periodo, en el periodo de inicio, de arranque, de la continuación de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que hemos planteado y le hemos dicho? Yo se lo he dicho en mi condición de consejero de gobierno, en el mes y 20 días que estuve junto al presidente Lenín Moreno. Le he dicho, Lenín, es importante que continuemos con ese proyecto, que no solamente estemos haciendo algunas declaraciones de algún tipo, algunos diálogos, está bien, ampliar el nivel de diálogo, a mí me parece muy bien, no llegar al extremo de entregarle a representantes de Abdalá Bucaram la eléctrica, eso sí me parece realmente totalmente fuera de sentido, digamos, es darle el queso al ratón, por favor. Todos sabemos lo que ha sido la corrupción en el Ecuador y lo que ha sido la corrupción en Guayaquil, particularmente con Pacifictel. Recordemos las aduanas, se pagaba por no ver el contenedor, paso sin ver era, y se le pagaban en las aduanas. Eso ha cambiado totalmente. Hablando de la corrupción, hablemos del registro civil, hablemos del servicio público, de otro sentido, de otra comprensión de lo que es el servicio público. Y eso tiene que continuar, por un lado, pero por otro lado, Andrés y General Moncayo, también hay que continuar ampliando los derechos de la ciudadanía, que sobre eso es en lo que debía haberse trabajado y realmente no vemos que ese trabajo se produzca. Tengo que ir a la publicidad, retornamos en un instante y seguimos conversando aquí en el estudio de Teleamazonas con el general Paco Moncayo y con el economista Ricardo Patiño. En un instante retornamos. Continuamos con más de Hora 25. Entre la revelación de la deuda, el diálogo con sectores productivos, anuncios de ajuste fiscal y del manejo del dinero electrónico por parte de la banca privada, así como la elaboración de las proformas 2017 y la del 2018, bajo la batuta del mismo equipo económico de Correa, han transcurrido los primeros 100 días de gobierno de Lenín Moreno en el tema económico. Según analistas, fue fundamental para la sostenibilidad del gobierno sincerar las difíciles cifras económicas, pero preocupa que todavía no haya indicios claros de las medidas que tomará para hacer frente a la situación. Por lo pronto, Moreno empezó un plan de austeridad que incluye la reducción de salarios a altos funcionarios y la venta de bienes como uno de los aviones presidenciales. Uno de los aciertos de Lenín Moreno fue desnudar lo que podría ser la peor herencia que dejó Rafael Correa. Una deuda de 41.893 millones de dólares, pero que al sumar otros pasivos, los compromisos del Estado superan los 57.700 millones. Ante esto, aplicó un modelo austero en el régimen. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Una de las primeras acciones que debió tomar el gobierno fue emitir bonos por 2.000 millones de dólares a los 6 días de posesionado, engrosando así la deuda externa del país. El problema fiscal del Ecuador es un problema que se arrastra desde el 2013, se ha venido acumulando desde el 2013 y se agravó desde finales del 2015 y a lo largo del 2016. En sus primeros 100 días, el presidente Moreno creó el Consejo Consultivo, integrado por representantes del gobierno y del sector privado, para abordar temas de inversión y financiamiento. He pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada ley de plusvalía.
Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra, pero sin perjudicar a la industria de la construcción. Para Felipe Burdano de Lara, docente e investigador de la Flaxo, Moreno debe hacer un ajuste económico, pero no radical, pues generaría contracción. Las señales que ha dado hasta ahora el gobierno son pocas, pero de esas pocas señales, al menos una parecería clara, que no se va a orientar por un tipo de ajuste muy ortodoxo como el que exigiría el Fondo Monetario Internacional si se acude a ese organismo para encontrar financiamiento. El acercamiento de Moreno con la banca privada se concretó esta semana. Pero queremos reconocer y agradecer la actitud de las autoridades en esta postura de diálogo, de apertura, de comprensión. Cuando se acordó que la administración del dinero electrónico salga del Banco Central y pase a las instituciones financieras privadas. Es imprescindible hacer una enmienda legal al Código Orgánico Monetario y Financiero. A raíz del diálogo, los bancos privados ecuatorianos registraron un incremento en los depósitos de más de 27 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 13% entre enero y julio de este año, según cifras proporcionadas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. En el ámbito petrolero, el gobierno se enfocó en renegociar las tarifas con las empresas operadoras, así como el pago de deudas pendientes. Lenín Moreno sostuvo que fue una enorme irresponsabilidad lo realizado en el proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Da pena ver lo que muchos o pocos han hecho del Ecuador. Es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes, no es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. Sobre la del Pacífico, Moreno descartó el proyecto si no hay inversionistas. Los inversionistas no quieren invertir en la refinería, descártala completamente, Carlos. En cuanto a leyes, el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea solamente el proyecto de ley orgánica contra la violencia de género. A inicios de agosto remitió la proforma presupuestaria que supera los 36.000 millones. La cifra equivale a un 8% más que el presupuesto devengado del 2016. El gobierno plantea una inversión en lo social de 11.036 millones de dólares. Es falso que sea mayor lo que se destina al pago de deuda externa. En cuanto a los programas sociales, el Plan Bandera Casa para Todos contempla la construcción de 325.000 casas en los 4 años siguientes, que según el gobierno generarían más de 136.000 empleos por año. De estas cifras, 191.000 serán gratuitas y 134.000 financiadas a bajo costo. Bien, vamos a presentar la segunda parte del programa y quiero dar la palabra al general Moncayo para que dé su apreciación sobre lo que ocurre con la economía, bajo esta consideración que me permito formular. Es evidente que el Ecuador vive una crisis económica. Hay que hacer un rediseño del modelo que deje atrás ese esquema de un Estado tan dominador y consistente. El correísmo se opone y enfrenta sin reconocer que el modelo se agotó. La verdad que este también es un mérito de Lenín Moreno, decirnos cómo está la casa. Yo no asumiría la gerencia de una empresa sin decir cómo me está entregando la empresa. Y esta es la mayor empresa, la empresa de todos los ecuatorianos. Ese modelo es un modelo fatídico, es un modelo que ha fracasado reiteradamente. La estadolatría. Miren, me referí tantas veces a estas dos visiones de la economía y de la política. Aquella que aplicaron los neoliberales, en la que el Estado poco menos debía desaparecer y todos tenían que hacer los privados. Viene el péndulo y llega un modelo en el cual el Estado es todo. Y por supuesto, Estado con petróleo de 140, de 100, de 90 dólares, puede impulsar como impulsó la economía. Ese modelo ha fracasado en todas partes. Un modelo que va a funcionar si se aplica es un modelo en el que el Estado y el sector privado trabajen armonizadamente para sacar adelante al país. Puede no gustarnos el sistema capitalista, podemos ser anticapitalistas. Este es el mundo, el estadista, el estratega, gobierna en este mundo, no en esos textos añejos de siglos pasados que parece obnubilan la razón de los que toman decisiones.
Ahí están los resultados. Pero tampoco se estatizó nada durante los 10 años. No, pero fue un enfoque que orientó todo el esfuerzo al Estado. Y el gran crecimiento y la gran obra y todo esto, porque había plata para invertir por los altos precios del petróleo. Habla el expresidente Correa, la tormenta perfecta. ¿Sabe a quiénes les sorprende la tormenta perfecta? A los que no son estadistas, a los que no son estrategas, a los que no saben planificar. Los únicos que no sabían que el petróleo iba a caer en sus precios y drásticamente eran los señores desempleados. Yo advertí en la asamblea cómo podían poner el 2014 en el presupuesto el precio de $80 del barril. Al terminar fue 41. Nosotros advertimos, no se hizo caso. Hemos tenido plata como nunca, nos hemos endeudado como nunca, pero no ha habido una conducción estratégica, con metas estratégicas claras, con evaluación de esas metas. Por eso yo he dicho que no hablemos de década ganada, no hablemos de década perdida. Esta ha sido una década desperdiciada. Ok, muchísimas gracias. Economista. De verdad que yo me sorprendo. ¿Cómo puede decir década desperdiciada? ¿Cuánto bienestar se ha creado en este país? ¿Cuánto bienestar hemos creado en este país? ¿Cómo la gente ahora vive de otra manera? Se han reducido en 1 millón de personas las personas que eran pobres. Ha cambiado. Eso es lo que seguramente a alguna gente no le gusta, tanta equidad. Ha cambiado el reparto de la riqueza de una manera extraordinaria, pero extraordinaria. Los dueños del capital que en el año 2007 recibían el 36% de la riqueza del Ecuador, ahora reciben el 24%. El 36 al 24% los dueños del capital. O sea, se ha reducido el 12% la parte de la riqueza nacional que ellos recibían. Y los trabajadores han aumentado de 32% a 38%, el 6% de aumento. Lo otro tiene que ver con las personas que hacen trabajo mixto, los cuentapropistas, etc. Pero ese cambio tan importante es lo que puede molestarle a alguna gente. Y, perdone que le diga, general, pero Andrés le hizo la pregunta y usted lamentablemente no pudo contestar. ¿Qué se ha estatizado para hablar de estatización? ¿Qué es lo que hemos hecho con los recursos que se han recibido, no solamente por el aumento del precio del petróleo, sino por la extraordinaria gestión que hicimos, renegociando la deuda externa ilegítima inicial, renegociando los contratos petroleros, haciendo pagar impuestos a los bandidos que no pagaban los impuestos, modificando la estructura financiera del país para que no se vayan los recursos de las personas de todos nosotros, ustedes y todos nosotros, que depositamos los recursos en el Seguro Social. ¿A dónde se depositaban? Ustedes lo saben. Eso era un atraco. Se depositaba en el Chase Manhattan Bank, en el Citibank, en los bancos internacionales y recibíamos el 0.2% de rendimiento anual. Ahora, ¿qué se hizo? Se creó el Banco del Afiliado. Ahora, 168,000 ecuatorianos tienen su casa nueva porque esos recursos se quedaron aquí generando empleo, generando riqueza. Pero, economista, no es cierto, se construyó un esquema, le está dando un poquito más de tiempo a mí. No, si no lo estoy interrumpiendo para darle la palabra al general, sino sí, ser justo, incluso hay una repregunta en medio de su respuesta. No. Es que el modelo permitió el consumo, eso sí, evidentemente. Se construyeron centros comerciales, hay más celulares que seres humanos, las calles están llenas de carros, es verdad, el consumo. ¿Qué fábrica se hizo durante los 10 años? Muchísimas. Una fábrica importante, poderosa. ¿Qué se construyó? Por supuesto, muchas fábricas. Se descuidó la producción. Te voy a decir, no. Esto que tú dices lo dice justamente un analista, creo que es economista, pero yo, la verdad, me da mucha pena porque sus conocimientos de economía son muy limitados, que participó justamente en un debate que ustedes hicieron acá hace unas 2 semanas, creo. Y él hablaba de que lo que hemos hecho es hemos producido o hemos provocado la construcción de centros comerciales. Por favor, si hay más centros comerciales, ¿qué significa? Que la gente tiene más plata para consumir. Pues. Más consumo, claro. Pero por supuesto, ¿y de dónde viene el consumo? De la producción que se hace en el país. Y pueden decir, es que estamos importando todo. No, justamente tuvimos que tomar medidas para que no había tanta riqueza que no queríamos que se fuera todo el dinero al exterior y teníamos que cuidar nuestra balanza de pagos. Pero voy a hablar con números, no solamente diciendo que si hay consumo, si hay inversión. La inversión privada.
¿Cuánto era en el año 2006? 7.777 millones de dólares. Inversión. Inversión privada. ¿Cuánto es en el 2016? 13.700 millones de dólares. Ha crecido, si lo ves, digamos, de un año al otro, 76% más de inversión privada. Claro que la inversión pública creció más, pero por supuesto, ¿qué querían? Que gastáramos la plata. Después de renegociar la plata, los contratos petroleros, de renegociar la deuda, queríamos que tiráramos la plata en gasto privado, en gasto corriente. No. ¿Qué fue lo que hicimos? Construimos lo que el país necesitaba. Carreteras hidroeléctricas, escuelas del milenio, esas covachas que teníamos como escuelas en muchos casos, hospitales, verdaderos hospitales. Hemos construido lo que hacía falta en este país. Hemos invertido, claro, la inversión pública subió de casi 2.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Pero, Andrés, inversión. Y en gasto corriente, ¿qué hemos aumentado? Los salarios de la gente, pues. Y no es bueno en general que hayamos aumentado los salarios de los militares. No es bueno que hayamos aumentado los salarios de los médicos y de los policías. Gracias, economista. Eso hemos hecho general. con los recursos. La economía no es tan compleja como quieren hacerla parecer. Cuando usted conduce un Estado, lo más importante es que los proyectos sean sostenibles. Usted comienza a vivir con petróleo de a $100 y comienza a gastar como nuevo rico. Llega el 2009, el problema de los subprimes en los Estados Unidos, el problema de la crisis en Europa. ¿Qué les salvó a ustedes para que saltemos de ese gap casi sin problema? Los ahorritos que habían hecho los presidentes anteriores. No, ya no sí, existía. señor. Sí, señor. El 2009 se consumieron esos ahorros. No existían. Teniendo los más altos ingresos, ¿a quién se le ocurre haber contraído la más alta deuda y para hacer obras mal hechas? Ya vamos a hablar de ahí deuda. está el listado, obras mal hechas. Qué vergüenza la refinería, que la empresa que construyó la refinería quiso repotenciar en apenas 180 millones de dólares, haber pagado 2.200 millones de dólares para tener los problemas que hoy tenemos. ¿Qué decir del poliducto Pascuales Cuenca, del proyecto Monteverde Chorrillo, de la planta de Bajo Alto? Claro que eran obras importantísimas que se tenían que hacer, muchas de esas abandonadas durante tanto tiempo. Pero ahí están, pues. O sea, la ineficiencia por gobernar con los amiguitos, con los coidearios, con los panas, no se puso a la mejor gente para que hagan bien las cosas. Aquí tengo la lista de las carreteras. Se hizo las carreteras al Buen Tuntún. ¿Cuál es la aorta en la comunicación de la costa con la Sierra Norte y Central? La vía Santo Domingo a Loa. Esa se dejó botada y se han hecho vías de 6 carriles donde no pasan carros. Yo le pedí a la ministra entonces que me presente como asambleísta el plan logístico del programa vial. No tenían. Hazme la carretera aquí, hazme allá. Mire, aquí tengo el dato. En las carreteras, en las vías que costaron más de 10 millones, terminaron costando 540 millones más caro de los contratos iniciales. No inventes. Gracias, general. Perdón. No, aquí están los datos. Decir así las cosas de 10 millones a 500 No, yo millones. nunca invento. Yo soy hombre serio. Yo soy hombre serio. No diga esas cosas. Yo no estoy para hacer demagogia. Algo que costaba 10 millones, pasa a 500 millones. Demuéstralo en algún momento, envíelo a algún sitio. Bueno, a ver, quiero volver a lo que justamente se está diciendo. Primero te decía inversión. Hemos invertido, no hemos gastado en gasto corriente los recursos que no son ingresos permanentes. Eso es una lógica, pero perfecta, lo que tiene que hacerse en la función pública, en la administración pública, que la sigue haciendo, en buena hora que la sigue haciendo el presidente Lenín Moreno. Pero se dice que solamente ha crecido las actividades económicas del Estado y lamentablemente el general sigue sin responder qué cosa se estatizó. En agricultura, ¿cuánto creció la agricultura en el periodo de nuestro gobierno? De 4.400 a 8.800 millones de dólares, el 101%. ¿Cuánto aumentó la construcción? En el 135%, de 4.000 a 9.400 millones de dólares. El Estado no, el sector privado. ¿Cuánto aumentó alojamiento y comida, que significa turismo? De
de 860 a 2.000 millones de dólares, 140%. Y no sigo, solamente para hacer notar que es falso. Ese economista que ustedes tienen aquí confundiendo a la gente, supuestamente haciendo análisis económico, confundiendo, sigue diciendo lo mismo que tú acabas de decir también, Andrés, con todo respeto. No es cierto. La economía ha crecido porque el sector privado, el responsable, no los politiqueros, se dedican a hacer actividades económicas, generan empleo y por eso se redujo el desempleo. ¿Por qué eso llegar a la redujo el conclusión subempleo? de que Lenín Moreno es mediocre y es desleal? A ver, esas son palabras del expresidente Rafael Correa. Yo no tengo que contestar por él. Pregúntale a él en su momento. Yo estoy diciendo mis palabras. Y mis palabras son las que ¿Y por qué usted se desvinculó del gobierno del presidente Lenín Moreno? Me desvinculé del gobierno porque había suficientes razones. Una década ganada. Resultados tan extraordinarios en beneficio de los ecuatorianos. Déjame solamente decirte dos cosas. El Sistema Nacional de Salud. Lo digo porque a mí me sucedió con mi hija de 5 años. Se le quebró su brazo. Estaba colgado. La llevé a una clínica privada en Guayaquil, en el norte de Guayaquil, cuando tenía 5 años. ¿Tú crees que la quisieron atender? No la podían atender. Hasta que no consiguió mi esposa que una amiga suya sacara un cheque, no sé de cuánto, pusiera una garantía para poder atender. Permíteme, por favor, contestar esto. Además, también por respeto a lo que estoy informando, ¿verdad? Y no se la atendió sino hasta después de casi 1 hora de que llegó allá. Eso porque teníamos un cheque que poner, que una persona tuvo un cheque que poner para que atendieran. Ahora a la población, a todo el mundo, en cualquier lugar que sea y que tiene un problema se la atiende. Personas muy pobres que jamás podrían haber pensado que iban a tener la atención de salud que ahora tienen. Y todo el sistema cubre a la ciudadanía. ¿Los que se quedaron en el gobierno son desleales? No me preguntes sobre eso. No, pero usted está señalando que ustedes se salen porque no confían en esto que está funcionando. No, yo me salgo porque yo tengo que salir a defender lo que hemos hecho en estos 10 años. ¿Y los que se quedan qué? Ellos responden por sí mismos. Yo no tengo por qué hacer mención a ellos. En primer lugar, hay que decir que Ricardo Patiño vive en otro mundo. Yo quisiera vivir en ese mundo. Yo tengo hermanos, primos, parientes. Nosotros, mi familia, ninguno es potentado, no tenemos riquezas, nadie. Mi familia tiene que ir al IES, tiene que ir a la salud pública. Y yo voy siempre. ¡Qué maltrato! Claro, si llega el señor Patiño, pues se mueve todo. Pero cuando va Perico de los Palotes y cuando llama para que le den una cita, yo tengo casos que no quiero contarlos para que la gente se llene de indignación de familia cercana mía. Cómo los maltratan, cómo les dan las citas para cuando les da la gana, o será para cuando pueden. No se trata de pintar el paraíso que no existe. Se han hecho mal las cosas. Cualquier persona con sentido común no puede incorporar a un servicio de salud que ya era insuficiente del IES a todos los dependientes o a una parte de los dependientes de las familias sin que haya un aporte. ¿Quién tiene que aportar? Tiene que aportar el Estado porque no puede el IES satisfacer esa demanda de una manera gratuita. Si no hay aportación, no hay prestación, un principio fundamental en los servicios de asistencia o estos servicios previsionales. Usted vive en el paraíso de ser correísta, pues porque tienen todo servido, todo fácil. Pero veamos la gente, no se moleste, veamos la gente pobre, veamos la gente que tiene que ir a esos servicios. Permítame decir por algo, otra parte, permítame decir algo. Cuando usted dice que yo vivo en un mundo de fantasía y que cuando yo llego se abren las puertas, no, señor general. Cuando yo llego, yo muchas veces, como hago mucho deporte, tengo que rehabilitarme el pie, el hombro, lo que sea. Y usted puede preguntar en el Seguro Social, voy a atenderme y hacerme la rehabilitación donde todos los ciudadanos se atienden junto con ellos, y tienen excelente atención. No digo que sea una maravilla, pero tienen excelente atención. Ahora tenemos los más importantes, los mejores hospitales de nuestra región general. No olvide eso, esa es la realidad, que hay que mejorar el servicio. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que las citas tienen que ser más cortas, es decir, que no pueden darse en tiempos tan lejanos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no digo que es una maravilla, pero es que no tiene ni punto de comparación con el servicio, con la infraestructura
que teníamos antes. Ok, muchísimas gracias. General, con usted terminamos este segmento. Mire, nadie puede negar que han mejorado las infraestructuras. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Quién va a negar eso? Qué bueno, me alegro. Lo que yo creo es que no se ha desarrollado una gestión técnica. Lo acaba de decir el presidente. Si no es cuestión de solamente inaugurar grandes hospitales para ser aplaudidos, llevando los equipos del hospital que inauguramos hace 8 días para poder inaugurar el nuevo hospital. Eso ha pasado, por favor. Eso es falso. Eso lo dice la gente que ha vivido en esos sitios. Eso es falso. Claro que es fácil recibir los aplausos, ¿no? Haciendo grandes obras. Veamos los costos de esas obras. Veamos la queja diaria de la gente por la falta de medicinas. No es un paraíso el que nos ha dejado el correísmo, nos ha dejado un país con graves problemas, porque ahí viene el peor. ¿Cómo vamos a sostener todo esto cuando tenemos déficits presupuestarios que en el mayor optimismo decimos que van por los 5.000 millones? Cuando tenemos un servicio de la deuda en que sumando los intereses con la amortización supera los 11.000 millones, estamos en una situación gravísima. Esa es la verdadera muchísimas herencia. gracias. Tengo que ir a la pausa. Enseguida retornamos y vamos a continuar sobre esto, sobre la economía y la deuda. En un instante. Vamos al segmento final, al tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra al economista Patiño con el elemento que quedó pendiente del segmento anterior, la deuda. ¿Por qué no permitir una auditoría de la deuda, economista? Pero por supuesto que tiene que hacerse la auditoría de la deuda que corresponde. ¿La que propone la Contraloría? La que corresponda hacerse. La que no se haya auditado tiene que auditarse. Y no se puede hacer auditoría de gestión porque eso está prohibido ya por la Constitución. O sea, la Contraloría debe hacer la auditoría de los recursos. De los ingresos y del destino de ese dinero. Por supuesto que sí, claro. Pero la gestión le corresponde hacerlo a Semplada y a los organismos de control. Pero quiero ir a la parte de la deuda. Tanta mentira se dice sobre eso. Y además, no nos sorprendemos. En el periodo 1980-1990, de toda la partidocracia de la que usted también es parte, con todo respeto, general Moncayo, la izquierda democrática. Y con mucho orgullo de haber sido alcalde de la izquierda democrática. Me alegro. Y haber hecho esa alcaldía que hice. Me alegro. Que no les pide nada, porque después de 10 años de ustedes, Quito no está tan bien como estuvo. Muchas gracias por permitirme intervenir. En esos 10 años, la partidocracia, socialcristianos, demócratas cristianos, izquierda democrática, aumentaron el monto de la deuda externa de 20.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto? A 80.000 millones de dólares. De 20.000 a 80.000. ¿Cuánto se ha aumentado en los 10 años, en los 11 años del periodo de la Revolución Ciudadana? De 22.000 a 28.000. 6.000 millones de dólares. En ese periodo, 10 años, se aumentó en 60.000. 10 veces más de lo que se ha aumentado en este periodo. Y diciendo algo, durante los 8 primeros años de nuestro gobierno, la deuda externa estaba en 12.000 millones. 12.700, 12.400 millones, 12.700, 12.500, 11.800, 13.600. Esos eran los niveles. Claro, cuando nos viene el golpe de una caída del precio del petróleo como la que vino, ¿qué teníamos que hacer? No íbamos a dar un paquetazo como lo acostumbraban a hacer los gobiernos de la partidocracia y aumentar el precio de los combustibles, aumentar el precio del gas, caerle encima a nuestro pueblo con las tarifas de transporte. ¿Qué teníamos que hacer? En primer lugar, hicimos algo absolutamente responsable. Eliminamos todas las inversiones que no se habían hecho. Teníamos que continuar con las que se habían comenzado, pero no podíamos despedir a la gente, no podíamos provocar un desempleo masivo, ni poder caerle con un garrotazo como los gobiernos de la partidocracia se resolvió con deuda a nuestra gente. ¿Qué pasó? Pero un endeudamiento como el que te estoy hablando. Estamos hablando de uno de los países... Al 10.5. Menos... Al 11%. A ver, estás hablando de una tasa de interés, es lo que Andrés quiere decir, y siempre señalando cosas como las que has dicho también anteriormente. ¿Pero cuánto es la tasa de interés de los bonos de esos que se emiten? El promedio es el 1% menos de la deuda que teníamos antes de nuestro gobierno. Más de 11.000 millones de dólares. Más de 11.000 millones de dólares
¿Sabes a qué tasa de interés la tenemos? Al 1%. Okay. Y al 1.5%. Cuando tú hablas del 10%, son de los últimos bonos estás hablando de excepciones, pero tenemos que ser serios, Andrés. Okay, gracias. Serios. No, si tú, no, perdóname que termine de hablar, me corta la palabra. Tú estás hablando de que el 10% de la tasa de interés. No, esas son excepciones. Cuando estábamos en la situación más difícil y que normalmente el sistema financiero te cae encima. Pero cuando hemos estado en una situación regular, hemos negociado nuestros créditos a tasa de interés. Muchísimas gracias, economista. General. Bueno, la verdad hay que decirla crudamente. Este gobierno tuvo por ingresos del petróleo en estos 10 años más que en los 30 años anteriores todos los gobiernos. Y a pesar de eso, y porque se gestionó mal la economía, ha tenido que endeudarse de esta manera. Hemos tenido porque ustedes le regalaban a las empresas extranjeras el 80% de los barriles de los 100 barriles que salían de nuestra Amazonía. ¿Cuáles de ustedes? Por eso, ¿Cuáles los gobiernos ustedes? anteriores. ¿Cuáles de ustedes? Todos los gobiernos anteriores. Yo de lo que incluido el suyo. recuerde, la izquierda democrática gobernó e hizo un gobierno ejemplar, ni un centavo. Nadie dice que en el gobierno de Borja o en el gobierno Moncayo se atracó la plata del país. Hay que hablar Nadie de lo dice. cómo se repartían los recursos del petróleo. El 80% para las grandes empresas y el 20% para el Estado. Ahora es al revés. Eso tampoco es cierto. Por eso hemos tenido es cierto. Eso es cierto, y señor. le voy a decir por qué no es cierto. Hay distintos tipos de contratos. Y este no es mérito tampoco de este gobierno, esto se hizo desde el gobierno anterior. Hay distintos tipos de contrato y cuando se hizo la reforma a la ley petrolera, les hicimos ver que el contrato de prestación de servicios es un buen contrato cuando hay precios muy altos. Pero no es que se va toda la plata y, mire, llega un momento en que pagar la prestación de servicios ya es más alto que lo que vale el barril de petróleo. Estos son temas técnicos, por eso es que cuando se mete la política de esta manera atolondrada, hay distintos modelos de contratos. El de prestación de servicios solamente funciona si los precios son altos. Cuando caen los precios, esto les recomendamos, les hicimos ver, no hay forma de cubrir la ineficiencia, la inoperancia de muchos de los funcionarios. Estamos por terminar. El asunto es puras palabras, la corrupción. ¿Cómo enfrentar la corrupción? Permíteme solamente algo. Yo sí quiero decir algo que me parece fundamental. Y es lo que ha pasado con el dinero electrónico y lo que está pasando con los acuerdos del Consejo Consultivo Productivo Tributario. Pero esos son acuerdos del presidente Moreno. Sí, por eso quiero hablar sobre eso. Ideario de ustedes. Porque eso es importante. Sí, yo tengo que alertar. Yo tengo que alertar porque tenemos que gobernar con el programa que leyó el general Moncayo de la Revolución Ciudadana, no con el programa de Lazo. Lamentablemente, los acuerdos productivos tributarios del Consejo Consultivo Productivo Tributario son casi una copia en los temas principales de lo que dice el plan de Creo. El plan de Creo. Dice lo que se dice allí. Por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Se dice ampliar las modalidades de contratación y simplificar los requisitos para incorporación y desvinculación de trabajadores, o sea, tercerización laboral y precarización del trabajo. Estoy hablando del programa de Creo, que es lo mismo que dice el acuerdo del Consejo Consultivo. Eliminar el monopolio del manejo del dinero electrónico en el Ecuador. Reconciliar, siempre se buscan las palabras ahí enredadas para no decir claramente, racionalizar el sistema de subsidios y combustibles, introducir la competencia, o sea, aumentar el precio de los combustibles. Eso pide la señora Eva García, que es la ministra encargada de esta relación con los productores. ¿Del gobierno de Alianza País? Sí, pero quiero decir que ahí hay cosas que se están haciendo mal. La preocupación es que lo que estamos viendo es que estamos vislumbrando que ese diálogo no es realmente un diálogo, sino una lamentable imposición de los grupos de poder sobre el gobierno nacional. Me parece asombroso. Yo le dejo quebrando al país, al presidente, y soy el primer crítico de por qué está haciendo estas cosas. Si le dejamos la mesa servida, ¿cómo puede ser que dejando el país en las condiciones desastrosas que ha quedado, eso puede decir cualquier persona,
cualquier técnico. Esto no es tema de ideología. En estas condiciones todavía la crítica nace de ellos mismos. Pero voy a decir una cosa. ¿Cuál era el peligro de que maneje el Banco Central el dinero electrónico? El peligro de que a ese Banco Central hicieron caja chica del gobierno. Si es que el dinero electrónico se maneja en las cooperativas, en la economía social y solidaria, en los bancos, ¿qué quiere decir? Que la plata que yo tengo en ese banco está respaldando. Es segura. Está respaldando. O sea, los bancos ese dinero. Nos protegieron en el 98 y el 99. Ahí es seguro tener la plata. Es que no tiene que volverse a los bancos quebrados del 98 y 99. Esos son los bancos. Ah, si esos son los bancos, entonces no debería haber sistema financiero en un país. General, es que no podemos decir que el Banco Central es el que nos sirve, que nosotros somos Nadie dice que no sirve, que se soliciten créditos, pero por supuesto el Banco Central puede tener liquidez en el sistema financiero. Señores, tengo que terminar el programa. Lo malo es que hayamos quitado la responsabilidad al Banco Central, y no solamente, como lo dice el plan de Creo, quitar el monopolio. Lo hemos quitado totalmente de lado. Muchísimas gracias, estamos solamente economista, aceptando que sea la empresa privada la que maneja el dinero electrónico. Eso es un grave error, una imposición lamentable a nuestro gobierno. Muchísimas gracias, general Moncayo, economista Patiño. Gracias a la audiencia. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.